Cristo Jesús. Rey exaltado y gloria es Cristo Jesús. Y le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo y yo te alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado y gloria es Cristo Jesús. Hermanos, vamos a ponernos de pie para así recibir a nuestro hermano pastor Junior Portes con la exhortación de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Buenos días una vez más. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos reunirnos como iglesia, Señor, para así glorificar tu nombre. Una vez más, apelamos a la sangre de Cristo, Señor, para que nos limpies, nos salvaguardes, Señor, reconociendo nuestra vileza delante de usted y las vilezas que hemos cometido delante de usted. Pero igual reconocemos de tu gracia, de tu poder, limpiador, fortalecedor, sanador, oh Padre. Sane nuestras heridas, nuestros males. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, sea amigo, un alma, Señor, usted tiene el control de todo, puede hacer posible tu voluntad, Señor, en quien haya puesto en su corazón aún estar aquí. Guárdele, provéale la facilidad de llegar y de escuchar tu palabra. A los amigos que están a la distancia, Señor, permíteles que puedan reconciliarse con usted, encontrarse con usted y reconocer de que solo en usted hay un Salvador, en Cristo Jesús. Háblenos a través de tu palabra, Señor. Esperamos voz suya y no voz de hombre, oh Señor. Apelamos a tus fortalezas, que nos ayuden, como hasta ahora hemos visto, tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Señor, ayúdenos en este momento crucial de presentar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Antes de entrar en materia, quiero dar gracias por la bendición de sus oraciones. Creemos que Dios nos ayudó allí y reconocemos que solo somos instrumentos en sus manos y que lo que debíamos hacer, eso hemos hecho. Sé que algunos tuvieron la oportunidad de escuchar la transmisión, otros tal vez escucharon por otra vía, pero igual lo importante es que el Señor sea quien se glorifique en nuestras vidas. Hemos tenido una lectura, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, repito, los versos 12 hasta el verso 22, siguiendo con, pudiéramos decir, la corta serie de mensajes aquí, en esta carta que el apóstol Pablo alienta a los hermanos en Tesalónica. Recuerde que había pequeñas situaciones, pudiéramos decir, unas interpretaciones y ciertas medidas que ciertos creyentes habían adoptado en cuanto a la venida del Señor. En esta mañana realmente veremos también una postura que algunos tomaron, llegaron a estar ociosos, llegaron a tener poco ánimo, hubo debilidad entre ellos y el apóstol Pablo, como hombre de Dios, les exhortó acerca de esas situaciones en sus vidas. Aunque como veremos en el mensaje, ya desde el capítulo 4 habían aparecido ese tipo de personas ociosos, los de poco ánimo, pero en un sentido aún más negativo. Pablo ya les había dicho a otros creyentes que después de su salida iban a venir obreros que no iban a perdonar el rebaño. Y usted sabe lo que significa cuando a alguien no se le perdona. ¿Qué pasa por lo regular? Se le castiga, se le abusa. Eso pasó y Pablo sabía que iba a pasar con la iglesia y aún pasa hoy en día. ¿Cuántas personas tienen la necesidad de buscar, pudiéramos decir, un salvador? El asunto es que lo buscan a su manera, un salvador light, un salvador cómodo, que les satisfaga la carne. Y a Dios
no se le debe de buscar así. Recuerde lo que los evangelios nos dicen, que es necesario que los verdaderos adoradores les adoren en espíritu y en verdad. O sea, usted no puede creer que se le va a dar alabanza a usted por usted venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Se te va a hablar de prosperidad, se te va a hablar de abundancias, etc. No, eso no es lo que me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para el creyente principalmente y para el impío. ¿Cómo para el creyente? Claro, porque tú y yo necesitamos cada vez más arrepentirnos de nuestros males. El que practica el pecado es de Dios. Dice la Biblia que no. El que anda en tinieblas no puede decir que está en Cristo. Eso es lo que me enseña la palabra, ¿no? Es un mensaje fuerte, pero lo que sigue quizás no sea débil. Quiero hablar en esta mañana una exhortación y un ruego. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 12, verso 13. Vemos aquí varios clamores en este texto, en este sermón que quiero compartir con ustedes. Y el primer clamor está en los versos 12, verso 13. Y aquí Pablo les exhorta sobre el valor de los que ministran. Pablo les exhorta sobre el valor de los que ministran, o los de que ministran en su obra. Verso 12, verso 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 3 funciones vemos aquí, específicamente verso 12 y verso 13. La primera función, ¿cuál es allí? Los que trabajan, lo dice el texto. Los que presiden, ¿en quién? En el Señor, y os amonestan. Y les pide que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y la parte final es una de las partes más importantes que debe de haber en una iglesia, en una congregación de santos. ¿Qué es lo que debe de haber en una congregación de santos? Según la parte final del verso 13. Paz entre vosotros. Si hay paz, ha de haber amor. Si hay paz, ha de haber comprensión. No tiene sentido, hermanos, que tengamos 100 y pico de miembros, pero dentro de esos 100 y pico de miembros haya un revuelo de disensiones, pruebas, enemistades, pleitos, griterías. No tiene sentido. Recuerde que el amor, hermano, es algo tan grande que si tú tienes el mayor de los talentos, pero si no tiene amor, ¿qué viene a ser? Como címbalo que retiñe. Eso molesta al oído. Pablo les exhorta a los cristianos, a los creyentes de Tesalónica, que deben reconocer a sus líderes. Y aquí los líderes son descritos o se describen de 3 maneras. Primero, ya lo dijimos, los que trabajan entre vosotros. Segundo, y os presiden en el Señor. Y tercero, os amonestan. Y les pide, ténganlo por estima, por su trabajo. Es lo que significa por causa de su obra. Y por último, tened paz entre vosotros. Mientras más paz hay en la grey, más paz habrá de este lado con los que ministran. ¿Qué usted cree? Tres funciones que militan los que están al frente de obras, por así decirlo, líderes espirituales, encargados de más. Cabe señalar que los líderes no son reconocidos por su título, sino por su servicio. ¿Está claro eso ahí? Y aquí los líderes se describen de 3 maneras. Los que trabajan, repetimos, los que presiden y los que amonestan. ¿Un título es bueno o es malo? Es bueno. Pero solo si es verdadero y si describe lo que la persona realmente es delante de Dios y de los hombres. Usted no hace nada con tener un excelente presidente del barrio, ¿no? ¿Cómo se le llama eso a los presidentes de barrio? De la junta de vecinos, pero usted nunca la ha visto. Pero en las elecciones ellos van a tu casa para que voten por ellos. Pero las situaciones que hay en el barrio, en la junta, entre los vecinos, nunca se ha acercado, tú ni lo conoces. ¿Vale la pena tener un presidente de junta de vecinos? No es que estoy en contra, por si acaso hay aquí políticos en ese sentido,
o delegados y demás. No, estoy de acuerdo. Pero una cosa es tú tener un título y una cosa es tú llevar a cabo las funciones que conllevan ese título. ¿Toma la idea? Los líderes son reconocidos por presidir a la congregación en el sentido de dirigir y proveer liderazgo, como un pastor sobre las ovejas. Esto describe un claro y legítimo orden de autoridad. Uno no solamente está aquí como líder espiritual para hacerlo, sino también para poder formar a otros, que otros se desarrollen. Así vamos más cómodos. Si hay una situación de ese lado y hay varios líderes de ese lado, ¿tengo que ministrar yo de ese lado el problema? No, de ese lado también el que lo ve, Dios pone gracia en ello y ahí puede orar y tratar cualquier asunto. La primera función, ellos amonestan. ¿De qué nos habla esto aquí? Bueno, los líderes son reconocidos como los que amonestan. Claro, usted tiene que tener sabiduría, prudencia y el momento, la hora para poder tener mejor efecto sobre lo que usted le va a decir. Porque usted tiene que decirle algo al hermano, usted no tiene que por qué de ahí voceárselo. Y más con los demás ahí. Con señas se emiten grandes mensajes. Hablamos ahorita, ella se va a llevar la seña de una vez. Y las cosas personales creo que andan personalmente. Pero dejémonos usar por el Señor, que Dios pone el momento, la hora y la sabiduría, siempre y cuando oremos y estemos capacitados para ello. Y creo que Dios nos puede capacitar. Amonestan. Amonestar significa llamar la atención o reprender gentilmente, en otras palabras, advertir. Cuando estudiaba eso, siempre no sé por qué me llega a la memoria, cada vez que está la palabra amonestación, advertir, presidir. En la palabra de Dios tal vez usted conozca más líderes, pero siempre me llegan dos líderes. En el Antiguo Testamento, cuando pasa el asunto de Acán, recuerde que el pueblo de Israel iba a pelear y ellos eran muchísimos para pelear y deciden ir con unos cuantos, pero en pecado. Y ellos eran muchísimos más para los enemigos y fueron muchísimos más para los enemigos y así perdieron. Era extraño que 1000 fueran vencidos solamente por 100. Hay un mal grave ahí, sí o sí, porque se entiende que 1000 acabarían rápido con 100. En el Señor no es así. Dios le dijo, han mentido, han pecado y hasta han hurtado. Dios les recrimina a Josué, líder de el entonces, y le expresa que se levante y que se devuelvan a su Dios, se devuelvan a Él. Que ese anatema que tenía Acán, tenían ellos que con todo Acán y con toda su familia, ¿qué? Ser anatema, malditos por Dios, y el anatema se quemaba. Muchas veces Dios no les exigía nada en cuanto al botín, pero otras veces les decía, quemen todo, no quiero nada de eso. Cuando Dios les recrimina y le dice a Josué lo que está pasando y quién pecó, Josué lo llama, ¿no? Hemos hablado otras veces de eso, usted conoce la historia. Y le dice, hijo mío, con dolor de su alma y con dolor de lo que le iba a pasar a él y a los suyos, dale alabanza a Dios. Es como decirle, ¿qué has hecho delante de Dios? El pueblo ha sido vencido por tu pecado. ¿Dónde está guardado el anatema? Y él lo declara y dice, está debajo de mi tienda, he tomado un cordón de oro, he tomado esto, he tomado lo otro. Dice que fueron los hombres y lo sacaron inmediatamente. Y Dios entonces le dio la victoria. Enseñanza, en pecado, tú y yo jamás obtendremos victoria. ¿Sabía eso? Jamás de los jamases. Pero saliendo de ahí rápidamente, vamos en los tiempos de una pareja, ¿no? Tienen su heredad, tienen su finca. Otro ya le había vendido la finca y todo lo había regresado al Señor. A ellos no por amor, ellos por envidia, egoísmo, qué sé yo, por querer imitar. Dicen, pues eso se puede. Yo voy a hacer lo mismo, pero le voy a coger la mitad. No sé a quién le cogieron la mitad a ellos, porque la finca era de ellos. Venden la finca, venden la heredad y cogen, sustraen y lo presentan al altar ante los líderes espirituales.
el Espíritu Santo inmediatamente hace su obra, hermanos. Y Pedro llama ¿a quién? A los que tenían que ver con eso, ¿no? Y le dice, reteniéndola, no era tuya, la bendices en tanto, sí, en tanto. ¿Y cuál es el problema de tú cogerte a ti mismo, robarte a ti mismo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, ellos habían puesto para Dios eso, pero igual le mintieron a Dios sobre lo que le habían dicho anteriormente. ¿Y qué pasó, hermanos? Ambos murieron, muere uno y muere también el otro. Y la enseñanza allí, hermanos, es que tú y yo no debemos de alegrarnos del mal del hermano. Si el asunto es de un gran dolor, de hasta llorar, Dios sabe las cosas. Y tú tienes que sentirlo de verdad cuando tratas un caso así. No alegrarte porque tu hermano caiga. Al contrario, no debemos de llorar con los que lloran. Eso es lo que dice la Biblia. Y gozarnos con los que se gozan. Pero seguimos un poco más. Un estudioso dice sobre esta palabra, al mismo tiempo que su tono es fraternal, es como de un hermano mayor. Eso sí son contemporáneos, pero si el que peca es más adulto y el que preside es más joven, entonces como a hijo o como a padre, ¿no? Eso es lo que debe de aquí surgir. La Escritura nos enseña. No es que a un anciano no se le pueda reprender, pero un anciano o una anciana, ¿qué viene siendo de uno si no es más joven? Una madre o un padre. Entonces, en amor, usted le habla, o usted no le habla a sus padres, en amor, cualquier asunto donde usted entiende que debe de ayudarle. No, papá, esto es así, así. Ah, ok, gracias, mi hijo, etc. Las palabras tienen un gran efecto. Como usted y yo las pronunciamos, pero si son ásperas, no vamos a esperar mucho efecto en ellas, vamos a esperar mal, más bien. La construcción griega aquí es de 3 participios unidos bajo un artículo, lo que indica que no son 3 grupos distintos, sino una clase de hombre desempeñando una función triple. Los que trabajan, los que presiden y los que amonestan. Un trabajo triple, en otras palabras, una función triple desempeñada. Verso 13, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué es lo que dice el texto? Que los tengáis en poca estima. Yo creo que todos en el Señor debemos de tener eso. Unos con otros, mucha estima. Creyentes normales, creyentes líderes entre líderes, etc. Si los creyentes normales ven el respeto de sus líderes, yo creo que entre ellos se van a respetar igual. Yo creo que una de las bases más fuertes de una amistad, de una relación conyugal, sea la que sea, es el respeto, hermanos. Cuando usted se respeta con el amigo, con la amiga, se logran muchas cosas. No hay por qué ser amigos y estar en una chabacanería y en un relajo. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Usted puede vivir y hacer lo que usted entienda, pero yo le hablo de parte del Señor. Cuando usted es una persona de respeto, no hay chico ni grande que no te vea así. Los cristianos, los creyentes, debemos tener en mucha estima a nuestros líderes y tenerlos en mucha estima y amor. Ellos deben hacer esto por causa de su obra. Ellos no merecen estima por su título o por su personalidad, sino por su labor hacia el pueblo de Dios. ¿Toma la idea? Si usted no quiere saber de la persona, no hay problema. Pero al menos la función que desempeña, el título en el cual Dios lo ha puesto, respeta eso de parte de Dios. ¿Toma la idea? Los ministros, alguien nos enseña, los ministros cristianos que predican la verdad completa y se esfuerzan en la palabra y la doctrina merecen más que respeto. El apóstol ordena que sean estimados abundantemente y superabundantemente. Y esto debe de ser hecho ¿en qué? Con amor. Otro punto,
Si no vas a amar de corazón, no ames. Y así no pecas. ¿Qué fue lo que el Señor le preguntó a Pedro ya cuando Él resucita? Está próximo a ascender a los cielos. Lo llama como aparte. Y Él siempre activo, Pedro, ¿no? Se le acerca de un van, ¿no? Pedro, ¿me amas? Como dijera, pero ahí viene el Señor. Pero había aprendido mucho hasta ahí ya. Ya Él tenía un inicio a la madurez. Sí, Señor, te amo. Pedro esperaba otra pregunta, ¿no? Una sucesión de preguntas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Ya como que la cosa estaba más fuerte, estaba quedando más fuerte. Señor, usted sabe que le amo. Apacienta mis ovejas. Y como para rellenar la copa, no, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le está diciendo, Señor, si yo le voy a fallar, usted lo sabe. Ayúdame, dame fuerza para amarte más. Usted sabe todo, mis caídas, usted es el único que me puede levantar. Y eso es muy importante que tú y yo lo reconozcamos, hermanos, que el Señor sabe todas las cosas. No porque te pase a ti, tú eres el único creyente que está en la peor prueba. Al contrario, tal vez tú seas el creyente que vas a recibir la mejor bendición. Las pruebas, ¿qué es lo que traen? Fortaleza. Usted quiere fortaleza, usted quiere sabiduría. Pídala a Dios y le sabe dar abundantemente y sin reproche. Usted quiere paciencia. ¿Qué usted cree que va a venir en ese paquete de paciencia? Pruebas. Entonces ya usted sabe lo que debe de pedir, ¿eh? Pida con fe y sepa lo que vaya a pedir. Una nota más nos dice, Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respecto con que estos siervos deben recibir de aquellos a quienes sirven. Esto sugiere al menos dos cosas. Aquí, la primera, si los creyentes supieran y entendieran cómo es el trabajo realizado por los que supervisan espiritualmente, respetarían y apreciarían más a sus líderes. No sé si les gusta esa parte, pero si hay algo que yo he entendido en este camino, es a estimar a los siervos de Dios. Son de mucha estima, hermano, de mucha bendición. ¿Cuánto aprendemos con aquellos siervos? Los que nos educaron y los que aún nos educan, etcétera. Segundo, el trabajo es un aspecto esencial del ministerio y no hay lugar para un pastor perezoso. Primero afirma que ellos trabajan según el verso 12. Resulta de esto que todos los vientres ociosos son excluidos del número de los pastores. Pero tú y yo no tenemos que fijarnos en nadie, ¿eh? Tú y yo tenemos que fijarnos en el Señor. Y si nuestros líderes están fallando, ¿qué? ¿Orar o criticarlos? Orar por ellos. En este camino todos somos adultos y grandes. Y fíjese, hermano, no se fije en la persona. Que muchas veces creemos que la persona fue quien murió en la cruz. Al contrario, se lleva una cruz. También, si es del Señor, si no es del Señor, el Señor ha de declarar y de examinar esa obra. ¿Entienda? Y eso no excluye, hermano, que cualquier líder, etcétera, no caiga. El Antiguo Testamento no está lleno de hombres que cayeron ante el Señor. David, ¿cómo era llamado conforme al corazón? Cometió adulterio, asesinato, censó al pueblo y cuántas cosas más. No lo levantó el Señor. Bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, reconoció David, Salmo 32, y declaró su pecado en el Salmo 51. Primero afirma que ellos trabajan en el Señor, una característica de los siervos de Dios. Resulta de esto que todos los vientres ociosos son excluidos del número de los pastores. Habíamos terminado diciendo, la palabra en griego llevan tal énfasis que no pueden ser expresadas bien en español, importando estima y amor a una hipérbole. En ese sentido, su amor debiera unirse a la estima y la estima con el amor y ambos abundar y superabundar hacia ellos. Y aquí vengo con una nota que ya creía que le había pasado, es un poco fuerte, espero la pueda entender. Y pueda entender también. Dice, si un cristiano no puede sentir estima y amor por su pastor, debería oponerse
debería ponerse de rodillas, pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón. ¿Está de acuerdo? No ha terminado, ¿eh? Un poco más. O irse a otro lado y someterse a un pastor al que puede estimar y amar. ¿Qué usted cree? He escuchado eso de personas que han vivido como cabras sin ley y después han vuelto ante su líder espiritual, pastor. Mi pastor, esto y que lo otro. Y entonces el pastor dice, un momento. Tú vives como quieres la vida cristiana. Yo no puedo, en ese sentido, ser tu pastor. Tú te tienes que dejar guiar como oveja para que yo pueda pastorearte. No venir cuando te conviene, pastor, ayúdeme. ¿Qué usted cree? Es un poco fuerte, ¿no? Pero seguimos. La parte final del verso 13 habla, tened paz entre vosotros, algo muy básico, ¿no? Con esta simple orden, Pablo dijo que los cristianos simplemente deberían dejar que riñas, discusiones, disensiones, pleitos, etcétera, ya que ese es un gran camino hacia la estima y el amor y no de simplezas carnales. Cada quien, yo creo, en esta vida cristiana tiene capacidad y facultades para darse su propio consejo. Usted sabe en el mal que anda. No esperar que públicamente ese mal se manifieste para llegar a la iglesia y manchar a los demás, etc. Exprese su pecado ante Dios. Incluso no le estoy diciendo ante el pastor. Es algo personal usted comunicar sus cosas personales, aún sus pecados. Porque al final, ¿quién es el que limpia? El que restaura, el que bendice. Estamos aquí en lugar de que poder ser bendición a través de la palabra, pero Dios es el Todopoderoso para resolver cualquier situación nuestra. ¿Se entiende eso? Permítame pasar a los versos 14, verso 15, y aquí vemos, Pablo exhorta sobre cómo lidiar con personas difíciles. Verso 14, verso 15 dice la Escritura, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Qué es lo que tenemos que seguir los unos para con los otros? Lo bueno, hermanos. Seguid lo bueno. Entre todos. ¿Qué nos enseña aquí con la palabra rogamos? Verbo rogar. Rogar es decirle a alguien lo que debe hacer, pero sin aspereza o espíritu crítico. No es una reprimenda ni condenación, pero tampoco es solamente una sugerencia o consejo. Es algo urgente y serio, pero asociado con el ánimo. Y creo que tú y yo podemos ser amonestados, ser estimulados, ser avisados y que no creernos que somos más altos que todos. ¿Sabía eso? En una ocasión cuando Moisés trataba con el pueblo, una persona que no había estado con el pueblo y todo lo que habían estado con él, desde el principio hasta que él saca al pueblo, no le habían dicho esto que le dice, y le dice, Moisés, ¿qué haces? Este trabajo que estás haciendo te va a cansar a ti y a cansar al pueblo. No vas a poder dar basto tú, ni el pueblo recibirá la bendición. Tienes que delegar funciones. Ponga líderes espirituales que escuchen al pueblo los asuntos difíciles. Usted lo asume con Dios. Los asuntos fáciles, esos líderes espirituales lo pueden resolver. Fue un gran consejo. ¿No aceptó Moisés ese consejo? Claro que sí. Jetro fue quien, a través del Espíritu Santo, le dijo lo que veía. Porque es más fácil desde afuera ver cualquier problemática. ¿Sabía eso? No que es tan fácil desde aquí arriba, aunque usted lo vea fácil allá abajo. Pero muchas cosas usted puede opinar, sugerir. Y líbrenos Dios de querer ser todólogo o dictadores por lo menos, ¿no? En este camino recuerde que es un conjunto, es un equipo, ¿no? Un conjunto de hermanos, un conjunto de siervos, creyentes, cristianos,
¿A la orden de quién? De Dios. ¿O usted a quién es el que sirve? Para irme ahora mismo a servir yo a mi Dios. Y si usted me sigue, servirá a Dios. Bueno, servir a Dios es lo mejor que hay. Eso me dice a mí, es como si alguien viene y desarregla la alfombra. Algo sencillo, ¿no? Y usted dice, y se enoja con ese hermano. Pero usted no sabe si no se dio cuenta, si la movió, etcétera, o por qué pasa eso. Usted viene en la coteja tranquilo y le da gloria a Dios allí sentado. No se ensañen con el hermano. ¿Para qué te ensañas? ¿Traerá bendición eso? Creo que no. Pero sigamos aquí. Vemos aquí varias particularidades de creyentes que adoptan ciertas medidas o ciertas formas. Y Pablo entonces exhorta que los amonesten. ¿A quiénes han de amonestar aquí? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Repito, Pablo les muestra a los tesalonicenses el estado de las personas que necesitan ser ¿qué? Ministradas. Si alguien es ocioso, el deber del cristiano es que amonestarlo con prudencia y amor. Dice ahí. Otros necesitan aliento y otros necesitan ser sostenidos. ¿A qué se refiere ahí el texto cuando habla de los ociosos? Y veremos dos tipos de ocioso en este capítulo y en el capítulo anterior. Aquí en este capítulo se refiere a los que están fuera de orden. Aquí está usando una palabra militar que describe a un soldado que rompe filas o marcha fuera de paso. Esta es la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o preferencia. Estos deben ser amonestados. Es como si usted necesita o pide una amonestación. Usted pide un momento, quiero hablar con usted, hermano. Quiero un consejo, una bendición, etc. Y uno, conforme al Señor, conforme a la Escritura, le exhorta, le amonesta, le bendice, ¿no? Y usted dice, no, pero yo creo que es mejor tal cosa. Usted nada más tiene que decir, gloria a Dios. Bueno, si es mejor tal cosa, Dios te bendiga mucho. Pero el tiempo, hermanos, es algo que usted debe de tomar siempre en cuenta. Cuando usted necesita una bendición, escuchar es lo más importante. Porque si usted se puede dar un consejo a usted mismo, ha de solicitarlo. Y creo que el mejor consejo es el que usted se da. Porque cuando usted lo recibe, usted tiene calidad de hacerlo o no hacerlo. Pero si usted se da ese consejo, mañana fuera que usted mismo no se llevara de lo que usted entiende que debe de hacer. Toma la idea. Ya hemos visto los ociosos, ¿no? Habla los de poco ánimo. ¿Quiénes son estos? Dice, son los que literalmente son de carácter débil, por naturaleza o experiencia, tienden a ser tímidos y simples. Y había una palabra más fuerte que simples, era cobarde, pero yo la borré. Dije simples, no quise poner cobarde igual. Estos necesitan que se les dé aliento en el sentido de fortalecerlos. También habla de los débiles. ¿Qué se ha de hacer con estos, hermanos? Los débiles deben ser sometidos y apoyados con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar su debilidad. Cayó por alguna debilidad. Usted no puede subirse ahí, en esa persona, en la caída, etcétera, y llevar o echar leña al árbol caído y prender más las cosas. No. Al contrario, vamos a sacar los tizones, vamos a echarle agua y apagar el fuego, mejor, ¿no? Y ser de bendición. ¿Y cómo se puede apagar el fuego? ¿Cómo se sacan los tizones? Tus dos rodillas ahí, de rodillas por el hermano. Si puedes abstenerte de opinar lo que no debes de opinar, mucho mejor. Es lo que nos manda el Señor, a ser sabios. Una nota nos dice aquí, al parecer ya Pablo había señalado este grupo en el capítulo anterior. En el capítulo 4 también encontramos a los ociosos en el verso 11 y en el verso 12. Pero allí habla, hermanos, ociosos en el sentido de los haraganes o haraganería, los que no quieren trabajar para el Señor. Y Dios le tomará en cuenta y los sitúa en esa lista. Líbrenos el Señor de caer en ocio y entretenimiento, sino en labor de Dios. También presenta allí en el capítulo 4, verso 14 al 17, los de poco ánimo.
¿Quiénes son estos en el capítulo 4? Estamos en Primera de Tesalonicenses. Ahora, eso es debido a sus seres queridos que fallecieron y tenían poco ánimo. Pero recuerde que ya Pablo les había enseñado que no importa que muramos o que velemos, del Señor somos. Y de que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con el Señor. ¿Dónde? En las nubes. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Los débiles. En el capítulo 4, verso 2 al 8, habla de aquellos que sufren bajo la tentación de caer en inmoralidad. Verso 14, pasamos ahí. La parte B, que seáis pacientes para con todos. La parte B, ¿de qué nos habla esto aquí? Nos habla que aunque se deben tomar medidas diferentes con los diferentes tipos de personas, los creyentes, los cristianos, debemos ser ¿qué? Pacientes. Lo primero que uno tiene que entender cuando alguien cae, cuando alguien falla, no es mirar hacia allá, sino mirar hacia acá. ¿Cómo hacia acá? Hacia usted mismo. Ponerte en esa situación y entonces meditar en eso. Y luego entonces trabajar el asunto. No te pongas a preguntarle cómo fue eso y cómo caíste, pero tú estás loco, tú estás loca. No. ¿Qué pasa? ¿Y tú no puedes caer? Claro que sí. Eso fue lo que le dijo Josué o lo que le dijo Pedro a las personas cuando cayeron. Mire que ni le hablaron del pecado, sino primero darle alabanza a Dios. O sea, ¿por qué no glorificas a Dios, no le sirves a Dios, en vez de estar pendiente a anatema, a pecados? ¿Por qué en vez de estar pendiente a lo terrenal, a tierras, fincas, heredad, por qué no estabas en el Señor sirviéndole? Era mejor que no la vendieras y que sirvieras al Señor. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Necesitaba el Señor esa heredad? No creo que la necesitara. Además, si Dios tuviese una necesidad, no nos los contaría, dice la Biblia. ¿Sabía eso? Pero sigamos aquí. Tened paz con todos. Ahí nos quedamos, ¿no? Que seas pacientes para con todos. Esto es porque el verdadero cristianismo es mostrado por su habilidad de amar y ayudar a las personas difíciles. No buscamos solo a las personas perfectas a las cuales y con las cuales ministrar. No, al contrario. El que es difícil es que usted debe de buscar y saludar y tratar para que Dios obre, no excluirlo o sacarle la vuelta. Usted no sabe si puede ser de bendición a ese hermano en cualquier situación que esté atravesando, y por eso su humor y su estado de ánimo no es el mejor en ese momento. Es lo que me dice la Escritura, ¿no? Que seáis pacientes para con todos. Mirad en el verso 15, que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Si nos hacen mal, ¿debemos de pagar con mal? Al contrario, el mal solamente es vencido de una sola forma. ¿Sabía eso? Con bien, haciendo el bien. Es lo que me dice la Escritura. El creyente o el cristiano nunca debe de buscar venganza, sino dejar que Dios lo compense, que Dios obre, que Dios tome su propia venganza, porque Dios es justiciero. Entonces, ¿debemos de buscar venganza o dejarle la venganza al Señor? Al Señor. Un poco más, al contrario, debemos seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuando tenemos un corazón perdonador para con otros, no solo es bueno para ellos, sino también para ¿quiénes? Para nosotros, porque ¿quiénes se benefician? El que perdona y el perdonado, es doble vía. En el siguiente pasaje, Pablo escribirá sobre más asuntos espirituales, tales como la oración, acciones de gracias y la adoración. Pero antes de estos asuntos espirituales, primero vienen las enseñanzas sobre buenas relaciones
Jesús dejó claro que debemos arreglar las cosas con los hombres antes de venir a adorarle a Él. Mateo 5, 23 y 24. Vamos a ver. Mateo, capítulo 5. Miren lo importante que es el orden en los asuntos del Señor. Mateo 5, ¿no? Verso 23, verso 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy importante tener paz los unos para con los otros. Mire que la ofrenda es importante a Dios, pero más importante que tú arregles tu cuenta con el hombre. Es lo que vemos ahí, con tu hermano, con tu prójimo. En este clamor, verso 16 hasta el verso 18, vemos, Pablo les exhorta sobre la adoración, el orden correcto de cómo adorar a Dios, arreglar lo interno para poder trabajar con lo externo, arreglar lo secular para estar bien con lo espiritual. Estando mal con Dios, nuestras oraciones llegan a Él. Me dice aquí que arreglémonos unos con otros para luego entonces lo otro. Mire que comienza diciendo, verso 16 hasta el verso 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos manda ahí según el verso 16? Aquí habla no solo gozarse en los momentos felices, sino también en las penas. En ese sentido, el cristiano puede estar siempre gozoso, ya que su gozo no se basa en las circunstancias, sino en qué se basa el gozo del cristiano. En Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar, pero nuestro Dios, tu Dios cambia. No, nuestro Dios es inmutable. ¿Sabía eso? Verso 17, ¿a qué nos manda? Orar sin cesar. No se refiere a orar de manera repetida y sin descanso, sino más bien con persistencia y regularidad. Orar sin cesar. Los creyentes debemos orar continuamente. Eso es lo que implica sin cesar. La oración, recuerde, es la comunicación ¿con quién? Y podemos vivir cada minuto de día en día en una constante, fluida comunicación ¿con quién? Con el Señor, con Dios. Hay un valor significativo, hay un valor importante y significativo en un tiempo donde nos alejamos de toda distracción y nos enfocamos en Dios. En un tiempo de oración a puerta cerrada. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, verso 6? Mateo capítulo 6, verso 6, dice la Escritura. Vamos a ver qué nos dice. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en qué? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? Entonces a Dios no le agrada, hermano, los espectáculos. La fanfara y qué sé yo, ¿no? Esos asuntos que tienen que ver con querer impresionar a Dios. A Dios tú y yo no le vamos a impresionar nunca. ¿Sabía eso? Si usted tiene una situación, clame a Dios en secreto. No es que no lo puedas hacer en público, la oración, orar, etc. Pero hay múltiples formas de orar y vamos a hablar de eso en lo adelante. Pero también hay espacio y gran valor en la comunión en cada momento del día con Dios. Hay muchas valiosas implicaciones de esta orden en cuanto a orar. Primero, el uso de la voz no es un elemento esencial en la oración. Usted no tiene por qué tener que expresarlo, pudiéramos decir externándolo, ¿no? Hablándolo. Usted puede hablar hacia adentro, ¿no? Solamente con Dios en secreto. Es una forma.
La postura de la oración no es de primera importancia. Usted puede orar de rodillas, sí o sí. Pero si no puede de rodillas, puede orar en la silla. Pero si no puedes orar en la silla y estás en la cama, puede orar en la cama, en el lecho, etc. No hay una exigencia, hasta de pie también se puede orar. Sí o sí. El lugar de la oración no es de gran importancia. ¿Cómo así? Claro. No, yo estoy ahora mismo en la escuela, yo no puedo orar por ti ahora. Espérate. ¿Qué? No. Ni por usted puedo orar. No, yo estoy en el hospital, aquí no se puede orar. Y no se puede orar interno, ¿no? En secreto ahí. El tiempo determinado para la oración no es importante, o sea que lo importante es orar. Y recuerde que eso va en progresión. Si usted quiere aprender a orar 1 hora, debe de haber pasado mínimo por media. ¿Sabía eso? Porque usted no lo va a lograr si dice, déjame ver si aguanto 2 horas, si nunca has orado 1. Es un proceso. Un cristiano nunca debe de estar en un lugar donde no pueda orar. ¿Puede pasar eso? A veces hay lugares donde es difícil o imposible por la situación que hay, el estruendo, lo estridente, el bullicio, etcétera, la inestabilidad. Pero podemos sacar un lugar aparte rápidamente y clamar a Dios por cualquier situación. Verso 18, ¿qué nos dice allá? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después de estar siempre gozosos, después de orar sin cesar, debemos que dar gracias en todo. No nos dice que hagamos esto porque es la voluntad de Dios, o bien, nos dice que hagamos esto porque es la voluntad de Dios, es lo correcto. La idea más bien es esta, es la voluntad de Dios, así que puedes hacerlo. No es fácil estar siempre gozoso, o es fácil estar siempre gozoso, es fácil orar siempre. Ok. Y dar gracias a Dios en todo. Pero podemos hacerlo porque es la voluntad de Dios. Si usted le pide a Dios, Dios puede hacer su voluntad. Muy importante eso. Los versos 19 hasta el verso 22 habla. Pablo les exhorta sobre su adoración pública. Verso 19 hasta el verso 22 dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo primero, ¿qué es lo que pide aquí? No apaguéis al espíritu, ¿no? ¿De qué nos habla el apóstol Pablo con esto aquí? ¿Podemos apagar el espíritu entonces? Correcto, parece que sí, y es así. Podemos apagar el fuego del espíritu con nuestras dudas, nuestra indiferencia, nuestro rechazo hacia el Señor, o por la distracción con otros. Cuando las personas empiezan a atraer la atención hacia sí mismos, es seguro que apagamos al espíritu. Usted ha escuchado mucho la palabra el yo. Hay personas que son yoístas. No porque yo hago, no porque yo predico, no porque yo canto, no porque yo siempre estoy en la evangelización, etc. No es malo, pero espera que el Señor sea quien te dé la recompensa. Si tú estás ahí, tú no eres invisible, tú eres visto, ¿eh? No tienes que decirlo. De que lo expresas, lo dañas. ¿Sabía eso? Un poco duro, ¿no? Pero hay que cuidarnos siempre, hermanos. Apagar se aplica correctamente a apagar una llama de algún tipo, como de un fuego. Marcos 9, 48. O una lámpara, Mateo 25, 8. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde es usado en un sentido metafórico. La frase puede ser más literalmente traducida, deja de apagar el fuego del Espíritu. ¿En qué está basada esta orden? Esta orden está basada en la imagen familiar del Espíritu Santo como un fuego o una flama. Aunque hay un sentido en el que el fuego no puede ser creado, podemos proporcionar el ambiente adecuado para que pueda arder. Sin embargo, una flama puede extinguirse cuando se ignora o ya no se atiende, o cuando la flama es abrumada por otra cosa. Una de las situaciones por las que el Espíritu Santo puede apagarse, ¿cuál es? Cuando pecamos, hermanos.
¿Contristamos a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué más dice en el verso 20 ahí? No menospreciéis las profecías. ¿De qué nos habla aquí la palabra de Dios? O esta palabra. Esta palabra puede referirse a una revelación hablada de Dios, pero con mayor frecuencia se refiere a las palabras escritas de la palabra de Dios de la Biblia. Estas profecías son mensajes que se proclaman con la autoridad de Dios a través de un vocero suyo, bien reconocido, y no deben tratarse con ligereza porque tienen origen divino. Dios no usó en muchas oportunidades ángeles para comunicar su palabra. Y habló hasta con animales, le dio mensaje a animales para que se lo dieran a quién, a humanos. ¿Se recuerdan ustedes algún momento? ¿Quién fue que le habló a Balaán cuando la reprendía? Una mula, Y hablaron esas dos gentes. ¿Cuántas cosas, no? Somos tercos a veces que hasta los animales tienen que reprendernos. Siempre que se predique o lea la palabra de Dios debe ser recibida con gran seriedad. ¿Sabía eso? Tener seriedad ante lo de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y jamás tener la palabra de Dios en poco. Porque usted sabe que a través de la Escritura muchos tuvieron la palabra de Dios en poco y pagaron caro ese mal. En el tiempo del apóstol Pablo es muy posible o era muy probable que la profecía estuviera siendo menospreciada porque había individuos que estaban abusando del don. Había haraganes entre los tesalonicenses. ¿Quiénes eran los haraganes? Los ociosos. Verso 11 y verso 12. Que tal vez espiritualizaban su haraganería con profecía. Había personas que ponían fechas y especulaban sobre el final de los tiempos en aquellos tesalonicenses. Capítulo 2, 1 a 5 de segunda a los tesalonicenses habla de ello. Que tal vez respaldaban sus especulaciones con supuesta autoridad profética. Hermanos, hoy en día vivimos eso. ¿Cuántos líderes espirituales no vemos en las redes, en la televisión, etcétera, que ponen al rebaño de mojiganga, diciéndole cuántas cosas ellos quieren y no cuántas cosas el Señor quiere hablarles? Pero recuerde que al que quiere escuchar el engaño, Dios lo permite, mandando un poder engañoso para que crean a la mentira. Este libro lo habla. Verso 21, ¿qué nos dice? Examinadlo todo, retened lo bueno. La maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en un entorno espiritual. Así que es importante que los creyentes examinemos todo. No porque se diga desde aquí. Se dice desde aquí, pero se puede comprobar con la palabra de Dios. Cuando han hecho el examen según los estándares de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu entre los líderes, entonces retenemos lo bueno. Entre el tiempo en que Pablo vio por última vez a los tesalonicenses y cuando escribió esta carta, había pasado un tiempo en Berea. ¿Recuerda los hermanos de Berea? Estos hermanos, cuando se les hablaba la palabra de Dios, diligentemente observaban lo que recibían. A ver si era palabra de Dios, no importa que fuese un apóstol quien predicara o quien le predicara. Igual para estos tiempos. No importa el que predique desde aquí. Tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Y si no está cimentado en la palabra de Dios, la iglesia tiene la facultad de remover a esa persona. ¿Sabía eso? ¿Cómo? Claro que sí. Porque en la iglesia no manda uno. ¿Quién es que manda en la iglesia? Dios a través de su palabra. Y no se pueden equivocar los ministros, los líderes. Claro que sí. Por eso deben de ser removidos y restaurados. Y entonces venir y traer palabra de Dios en conducta y fe. Eso lo podemos ver allá los hermanos de Berea en Hechos 17 especialmente. Ahí los cristianos eran de un carácter noble porque escuchaban la predicación de Pablo y diligentemente buscaban en las Escrituras para ver si lo que decía era que verdad. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran un corazón y mente más como los de Berea. Verso 22, ¿qué nos dice? Absteneos
de toda especie de mal. Cuando se hace el examen, cualquier especie de maldad debe ser desechada. Esto incluye el mal que puede venir con una experiencia espiritual. El término especie, como dice, absteneos de toda especie de mal, literalmente significa eso que es visto, la apariencia externa. Señala la forma externa en que se presenta la maldad. En otras palabras, ellos debían rechazar el mal en cualquier forma o apariencia que llegue a presentarse. ¿Sabía eso? Bueno, usted sabe lo que dice la palabra de Dios y la enseñanza de Dios y tiene el Espíritu Santo para discernir lo que se habla desde aquí. El Espíritu Santo le va a iluminar en bien o en lo incorrecto que va pasando el asunto. ¿Qué usted cree? Espero no ser yo solo que tenga el Espíritu Santo, sino que todos podamos discernir correctamente la palabra de Dios. ¿Les parece bien esto? Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos ayudas, nos bendices. Solo tu gracia nos sostiene, nos puede dar las fuerzas para seguir siempre este camino. Ayúdanos a recibir siempre tu palabra, que siempre haya la exposición correcta y verdadera de tu palabra desde aquí. Traiga a hombres de Dios que multipliquen, Señor, la enseñanza, que puedan ser multiplicadores de líderes, Señor, de creyentes, y que toda la gloria, toda la honra sea a usted, Señor. Sabemos que muchas cosas hemos pecado contra usted, iniquidades, pecados, etcétera. Nos volvemos a usted, nos arrepentimos ante usted. Síganos bendiciendo, síganos guardando y permítanos ser de bendición donde quiera que vayamos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga una vez más, hermanos, amados en la fe. Bien, Dios le continúe bendiciendo a todos, hermanos. Vamos a pasar ahora el tiempo de la preparación de 10 sus problemas. Vamos a pedirle